Bienvenido a este tutorial de bioestadística descriptiva. En este caso hablaremos del plan de análisis que haríamos con información recolectada de variables cualitativas. En los anteriores videos vimos cómo algunos criterios a tomar en cuenta para generar estadísticos descriptivos y métodos gráficos que nos permitan hacer una buena caracterización o descripción de variables cuantitativas. En este capítulo, en este apartado, veremos cómo hacerlo, pero para variables cualitativas. Arrancaremos o iniciaremos sugiriendo que si vamos a analizar variables cualitativas, será preferible utilizar o la generación de tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Pues vean, una tabla de frecuencia no es nada más ni nada menos que una tabla donde en la primera columna dispondremos el nombre de la variable que estamos analizando y en las celdas inferiores dispondremos cada una de las categorías analizadas para esa variable. Nominal, pues no importa cuál es el orden que le demos a las categorías. Si es ordinal, importa muchísimo que la disposición de las categorías de analizar pues cumplan o sigan el mismo orden propuesto o implícito entre cada una de las categorías. Es decir, tendrá que ir siempre de menor a mayor, de menor las de arriba hacia mayor. Valor de las categorías hacia abajo. A la derecha lo que tendremos en la primera columna es la cantidad de observaciones o frecuencia absoluta. Es decir, si estuvimos analizando una muestra de 33 niños o de 33 personas, perdón, y estuvimos analizando el nivel educativo de las mismas, aquí lo que tenemos representado en esta primera columna es que de las 33, 10 personas refirieron tener el grado de educación básica, 11 es el nivel de educación media y 12 es el nivel de educación universitaria. Entonces son número absoluto de observaciones para cada una de las categorías. En la tercera columna podemos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división, aquí sería la proporción, a la proporción que corresponde cada una de las observaciones realizadas en cada categoría con respecto al total de observaciones realizadas. Es decir, para la primera celda, el punto 303 de los casos, de todos los casos, correspondían a personas que referían estudiar educación básica o tener educación básica como nivel educativo. ¿Cómo saqué ese punto 33? Dividiendo el 10 entre el total, que son 33. Haría lo mismo para la frecuencia relativa de personas que refieren educación media alcanzada, dividiendo 11 entre 33 me da punto 303. Y lo mismo para educación secundaria. Ahora, vean ustedes, la suma de todas esas categorías me da la unidad como tal, ¿no? Ahora, vean ustedes, el problema es la dificultad de interpretar este valor. No existe punto 303 de personas. Medida a una cifra inteligible, ¿no? Entonces, por eso habitualmente utilizamos como una cifra de mucho más fácil interpretación la frecuencia relativa porcentual o lo que habitualmente conocemos como porcentaje. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando las frecuencias relativas por 100. Entonces vean, ahora el total de observaciones que asumo son 100. Entonces lo que estoy diciendo aquí que de cada 100 observaciones, 30.3 o de cada 100 personas encuestadas, 30 me refieren que tienen el nivel de educación básica. De cada 100 personas que entrevisté, 33 me refieren que tienen el nivel medio de educación conseguido.
Y de cada 100 personas que entrevisté, 36 me refieren que han alcanzado el nivel de educación secundaria. Bueno, entonces vean la cantidad de información que me genera esta tabla de distribución de frecuencias sobre las observaciones generadas para las diferentes opciones de resultados para esta variable. Ahora, vean ustedes qué interesante además las tablas de distribución de frecuencia. También podemos utilizarlas para representar datos cuantitativos discretos. Discretos, acuérdense, son los que no utilizamos decimales como medidas de precisión, como por ejemplo número de hijos, número de hermanos, números de integrantes de la familia y demás. Pero, ¿cuándo podemos utilizar una tabla de frecuencia para representar datos cuantitativos discretos? Cuando la cantidad de categoría y de valores de observaciones o de valores presentes en esta variable son bien reducidas o muy limitadas. Se refiere de que sería que cuando la variable cuantitativa continua tenga menos o alrededor de unas 5 categorías de análisis o solamente 5 valores, opciones de valores presentes, pues es posible o es susceptible de representarla con una tabla de distribución de frecuencias. Pero bueno, aquí depende también del uso que vaya a utilizar, del uso que le vaya a dar a esa información el investigador. Por ejemplo, yo puedo tener como variable cuantitativa discreta el número de manzanas y me interesa ver por número de manzanas cuántos casos de dengue tuvo. Entonces, yo lo que no me importa, digamos, que tenga más de 5 categorías. Lo que me interesa es organizar las 20 manzanas y ver cuántos casos de dengue tuve por manzana. ¿Lo ven? Entonces depende realmente del dato y la utilización que le vaya a dar al dato. Pero es posible entonces representar datos cuantitativos discretos a través de tablas de frecuencia. La lógica será la misma. Organizar las categorías de análisis de menor a mayor. En este caso vean que cada categoría de análisis la estoy analizando como si fuera una categoría de una variable cualitativa ordinal. Entonces, este dato cuantitativo lo estoy tratando como si fuera una variable cualitativa ordinal. Igual, para cada uno de los posibles valores, identifico el número de observaciones realizadas, la suma del total de observaciones, calculo la frecuencia relativa dividiendo el número de observaciones para cada categoría entre el total de observaciones realizadas. 15 entre 42 me da .357, 17 entre 42 me da .404 y así sucesivamente. Para llevar esta frecuencia relativa a un número inteligible de número de personas, que en este caso es lo que estoy analizando, lo puedo multiplicar por 100. Entonces, mi interpretación será de cada 100 personas analizadas, 35.7 refieren no tener ningún niño menor de 5 años en la familia. Si estoy analizando números de familias, las familias, entonces será que de cada 100 familias analizadas, en 35, prácticamente 36, no se reportan, en 36 de cada 100 no se reportan niños menores de 5 años. En 40 de cada 100 se reporta al menos un niño menor de 5 años y en 24 familias de cada 100 se reportan 2 niños menores de 5 años. Puedo calcular además la frecuencia acumulada. La absoluta acumulada, que en este caso será el número de observaciones observadas para esa categoría en las inmediatas inferiores y las inferiores. Por ejemplo, ¿cuántas familias refieren haber tenido ningún niño o menos? 15. ¿Cuántas familias refieren tener un niño o menos de un niño? Pues 32, que serían las 17 que refieren tener un niño y 15 que refieren no tener ningún niño. ¿Cuántas familias refieren tener al menos 2 niños? Pues 42, que son las que tienen 2, las que tienen 1, más las que tienen 0 niños. ¿Ven? Esa es la lógica de la frecuencia acumulada. Y para la frecuencia acumulada también puedo calcular frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada.
Otra utilidad que le podemos dar a las tablas de frecuencia es la posibilidad también de representar a través de las mismas variables cuantitativas continuas. La única, el único requisito es que la variable cuantitativa continua haya sido ordenada en clases de valores, en rangos de valores, consecutivos rangos de valores, en los cuales estén representados el 100% de los datos que se están analizando. Cada rango de valor o cada clase o cada rango o cada categoría de valores debe estar conformado por un límite inferior y un límite superior. Además, es posible calcular la marca de clase, que es el promedio o la suma y la sumatoria del límite inferior más el límite superior y dividido entre 2. Eso es la marca de clase, es el número promedio o la cifra promedio que existe entre la marca de clase, entre el límite inferior y el límite superior de cada categoría de análisis o para cada rango de valor en que se está analizando esta variable cuantitativa continua. A este proceso le llamamos recodificación, la transformación de la escala de medición de cuantitativa continua a una escala de medición, en este caso, de una variable cualitativa ordinal. ¿Ven? El tratamiento es exactamente lo mismo. Estoy estableciendo clases y cada una de las clases conformada por un rango de valores. Y las clases las tengo que ordenar igual de los valores menores hacia los mayores. Entonces la estoy analizando esta variable cuantitativa continua una vez que recodifico los valores a rangos de valores, a clases de rango de valores como una variable cualitativa ordinal. Igual puedo identificar y calcular número de observaciones para cada clase, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada y porcentual acumulada. Bueno, hay una serie de fórmulas que se pueden utilizar para la generación de estas clases o rangos de valores para variables cuantitativas continuas que queramos recodificar. Pero habitualmente no es necesario aplicarlas, casi siempre utilizamos como categorías de análisis o de agrupación escalas que han sido predefinidas. Por ejemplo, es muy habitual que si vamos a analizar grupos de edad en el área de la salud, pues existen como ya los grupos de edad de interés bien definidos. Casi todas las estadísticas sanitarias se agrupan en estadísticas para recién nacidos, menores de 1 año, o sea 0 años, de 1 a 4 años, es decir, menores de 5 años, de 5 a 14, que es el grupo que conformamos como preadolescente y adolescente, de 15 a 24, de 25 a 44 y 45 y más. Entonces, aquí la estrategia de organización de los valores que utilizaríamos pues estaría dada, digamos, justamente por los estudios o por la información contra la cual quisiéramos comparar nuestros resultados. Entonces, aquí lo que estamos haciendo no es utilizando fórmulas, sino utilizando rangos de valores convenidos para el análisis de los datos de las variables en cuestión. Entonces, siempre que estemos trabajando con variables cuantitativas continuas o discretas y sea posible o necesario recodificarlo a escalas de tipo ordinal como rangos de valores, pues es necesario preguntarnos primero cómo lo vamos a organizar y si ya existen dentro de los estudios que vamos a utilizar como referente o de comparación una propuesta de organización para estos rangos de valores. Y otra recomendación, aunque es muy
Este proceso de categorización o recodificación de valores es bastante práctico para analizar los datos. Se recomienda no hacerlo desde el inicio, desde el proceso de recolección de la información. Si vamos a solicitar la edad de las personas, solicitemos la edad como variable cuantitativa, discreta, por ejemplo, o continua, pero recojámosla de la forma más precisa posible y no de forma recodificada. ¿Por qué? Porque cuando codificamos en rangos de valores los datos que estamos recolectando, pues perdemos capacidad de análisis de la información. Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿qué personal de salud tiene acceso a equipos de cómputos personales, ¿no?, con capacidad suficiente a utilizar las aplicaciones tecnológicas actualmente en operación conectados a la red dentro del hospital? Esta es una pregunta que se hizo como parte del cuestionario de evaluación a la implementación del expediente clínico electrónico en muchas unidades hospitalarias. El problema es que si estamos solicitando la información de qué porcentaje de personal tiene acceso a los equipos, pues lo ideal hubiera sido que para cada hospital darle la libertad que nos dieran el porcentaje preciso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tengo 2 unidades hospitalarias que me dieron entre 0 y 24 y yo quiero hacer una estrategia de priorización, darle más recursos al que menos porcentaje tiene, yo en esta categoría no podría diferenciar entre 2 unidades hospitalarias a cuál tengo que priorizar. ¿Por qué? Porque ambas cayeron en la misma categoría, de 0 a 24. Y no me es posible identificar dentro de esa categoría cuál está peor con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Entonces vean que la capacidad de análisis la perdí aquí por, desde un inicio, no solicitar el dato cuantitativo preciso, sino que desde un inicio categoricé las respuestas. ¿En qué? En rangos de valores posibles. Entonces, vean que la capacidad de análisis se pierde si desde un inicio yo recojo la información de esta manera, agrupando los posibles valores. Lo mismo pasará si ustedes quieren calcular índice de masa corporal para niños, para los cuales el peso los han recolectado bajo esta misma lógica. Pesos entre 12 y 15, entre 16 y 22 kilogramos. A la hora que quieran calcular el índice de masa corporal para un niño particular, le va a ser completamente imposible porque no cuentan con el dato preciso de kilogramos de peso registrados para ese menor. Imagínense que lo tienen agrupado entre el peso entre los... Aquí tienen... Esto es altura para la edad, ¿no? La gráfica de altura para la edad en niñas de 5 a 19 años. Imagínense que la edad la agruparon así, de 5 a 9, de 10 a 14, y le sale una niña que tiene... que está en el rango de 10 a 14 y que mide 1,40. La pregunta es, ¿está bien su altura para su edad? Pues es imposible saberlo, porque vean, las opciones de valores que puede tener ella está entre 10 y 14. Entre 10 y 14 y para 1,40, pues puede oscilar entre un valor muy bajo para la edad o normal para la edad. ¿Cuál exactamente sería la calificación que le daría a la edad de esta niña? Pues me es imposible de determinar, dado a que la edad no la recogí de una forma precisa, tal y cual demanda este método gráfico que utilizaría para la clasificación de la edad, de la altura para la edad. Entonces, con más precisión recolecte yo la información de una variable cuantitativa, pues mayor cantidad de análisis potencialmente puedo hacer para esta variable. Bueno, veamos ahora el tema de las representaciones gráficas de los índices estadísticos. Las representaciones gráficas también tienen que tener alguna cierta lógica, ¿no? Aquí de forma bastante burda lo que se propone es que si las variables son cualitativas, pues los gráficos idóneos para representarlas son los gráficos de barra.
Las variables discretas también se pueden graficar con gráficos de barras siempre y cuando la cantidad de categorías sea bastante reducida, ¿no? ¿Cuándo utilizar un gráfico circular? Pues lo podemos utilizar cuando la variable es cualitativa, pero tendrá ciertas restricciones. Y en algunos casos cuando la variable es discreta, pero también con algunas restricciones. Si la variable es cuantitativa, es preferible utilizar histogramas y polígonos de frecuencia u ojivas. Veremos algunas de estas representaciones gráficas y comencemos para las variables de escala cualitativa de medición. Entonces vean, aquí lo que tenemos es una variable cuantitativa que hemos recodificado a una variable de tipo cualitativa ordinal, donde lo que tenemos son clases de valores y cada clase representada por un límite inferior y un límite superior para esta variable cuantitativa que estamos analizando. Cuando la variable cuantitativa la hemos recodificado a una clases de valores, es decir, la estamos analizando como una cualitativa ordinal, el histograma suele ser el método gráfico adecuado para representarla. Porque vean que a diferencia del diagrama de barras, en el histograma no existe una separación entre las barras, sino que las barras están juntas. Y esto lo que nos quiere decir es que realmente no hay una separación, sino que existe una continuidad entre los valores, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa cuando nosotros generamos estos rangos de valores para las clases en que se puede representar una variable cuantitativa continua, al ser recodificada. Ejemplo, por ejemplo, miren ustedes acá, he recodificado los ingresos mensuales en miles de guineas, por ejemplo, ¿no? Una moneda. Entonces, si ganas de 1000 a 1990 guineas, pues estarás representado en el primer grupo. Si ganas de 2000 a 2990 guineas, en el segundo grupo. Y así sucesivamente hasta llegar al último grupo, que son los que ganan de 5000 a 5990. Entonces vean que realmente hay un continuo entre los valores. Lo único que he agrupado cada uno de estos, este continuo de valores en diferentes segmentos de análisis o clases de análisis, ¿no? Cada una de las clases con rangos de valores bien especificados. Entonces, si es así, es preferible representar este continuo de valores que han sido segmentados a través de un histograma de frecuencias. Las ojivas son una estrategia de representación gráfica que podemos utilizar también cuando la variable la hemos organizado en clases de valores o la hemos agrupado así en rango de valores. Pero en las mismas no representamos, sino más bien un valor representativo para cada una de las clases. En este caso estamos representando el límite superior del intervalo de clase, aunque en ocasiones podríamos representar la marca de clase. ¿Recuerdan qué es la marca de clase? Es el valor promedio existente entre cada límite inferior y límite superior de cada una de las clases analizadas. El gráfico para variables cualitativas. Si la variable cualitativa es de tipo ordinal, es decir, tiene un orden descendente, ascendente, de mayor a menor, de mayor y menor importancia y demás, el gráfico ideal para representarla será el gráfico de barras. ¿Por qué? Porque en el gráfico de barras visualmente nuevamente es posible representar ese orden de menor, que serán las categorías a la izquierda, a mayor, que serán las categorías hacia la derecha. Entonces tiene que visualizarse este orden de ascensión, en este caso, de un año menor cifra a un año de mayor cifra, de 1999 hasta el 2000. Entonces, así el lector le es fácil identificar que hay una sucesión ordenada en el tiempo de las cifras. Eso es imposible de ver, de visualizar ese orden en un gráfico de pastel. Por lo que si la variable que estamos analizando es cualitativa ordinal, se desaconseja utilizar el gráfico de pastel. Utilicemos el gráfico de barra. Si la variable a graficar es cuantitativa discreta y tiene una cantidad reducida de valores a graficar,
es posible también utilizar el gráfico de barras. No aconsejamos mucho el gráfico circular, porque vean, también cuesta mucho interpretar este criterio de orden, de menor a mayor cantidad de hijos, ¿no? Y aquí se tiende a confundir mucho con los datos porcentuales. Entonces, nuevamente, variable cuantitativa discreta con una cantidad limitada de categorías, prefiramos el gráfico de barras. Al gráfico de pastel no se aconseja. Bueno, aquí la advertencia, que el método estadístico no es milagroso. Evita contratiempos y malos ratos pensando qué vas a medir y cómo lo vas a medir antes de medirlo. Es decir, hay que pensar para medir y no medir para pensar. Veamos algunas experiencias no gratas que pueden ocurrir cuando hacemos o no dedicamos la cantidad suficiente de tiempo a pensar en estos aspectos. Por ejemplo, la correspondencia entre la definición conceptual de la variable y las categorías de análisis. Lo que me estás proponiendo analizar es el nivel de instrucción. Y me dices que entiendes por nivel de instrucción el nivel educativo formal que ha concluido. Analicen las categorías: licenciatura, especialidad, residente, médico interno, pasante de enfermería, técnico y bachillerato. Bien, no son las categorías que utiliza la SEP habitualmente para referirnos a nivel educativo, ¿no? Entonces, aquí hay una discordancia entre lo que me dice el concepto con las categorías. Luego, no se corresponde la organización de las categorías a un orden de menor a mayor. O sea, ¿qué es menor nivel educativo y qué es mayor nivel educativo? Entonces, si el nivel de instrucción o el nivel educativo es una variable de por sí cualitativa ordinal, pues hay que utilizar la escala siguiendo esa lógica, asignando los números inferiores para las categorías de nivel educativo inferior y las mayores o las superiores para nivel educativo superior. Y de preferencia utilizar las categorías de análisis propuestas en los estudios que vamos a utilizar como referente, no las que se nos antojen. Si no, vamos a posteriormente a tener muchas dificultades. Por ejemplo, oye, el 70% de tus trabajadores dicen tener el nivel técnico o bachillerato. ¿Y eso qué? ¿Es malo? ¿Es bueno o malo? ¿Contra quién te estás comparando? ¿Quién utilizó esta misma escala que pueda servirte a ti como referencia para decir, para una vez, ahora que tienes el dato, decirme si eso es bueno o es malo? Vean, el dato por sí no habla. Para que el dato hable hay que compararlo con respecto a algo. Otra experiencia un poco desagradable. Estamos analizando competencia técnica. Pregunto yo, ¿qué es una competencia técnica? Una competencia se define, hay 4 niveles o 4 dimensiones para medir competencia: conocimientos, prácticas, actitudes y valores, ¿no? Entonces, el tema es, si me vas a medir competencia, o me mides conocimiento, o me mides habilidades, o me mides capacidad, o mides, que está más complejo el tema de valores también, ¿no? Pero aquí me estás midiendo capacitación. Hombre, no me queda claro, según el concepto de competencia, qué tiene que ver capacitación acá. Y luego miren cómo se mide capacitación. O sea, competencia técnica puede ser de que lo que me estés midiendo como capacitación es que la persona tenga la habilidad de desarrollar una actividad. Ok, entonces indirectamente lo que me estás midiendo, perdón, directamente lo que tendría que estar midiendo como capacitación, o estaríamos entendiendo capacitación como capacidad de desarrollar un trabajo o habilidad para desarrollarlo. Pero vean qué es lo que estamos midiendo. Recibió cursos de capacitación en identificación de prevención o reportes de eventos deseados. Entonces, hay una discordancia entre la variable
el atributo que voy a medir y el cómo lo voy a medir. Me dices de que voy a medir competencia técnica. Digo, competencia son 4 grandes ejes que se miden. Habilidades, conocimientos, prácticas, actitudes y valores, ¿no? Capacitación, bueno, puedo decir que más o menos se parece a habilidades para desarrollar una acción, pero haber asistido o no a un curso, eso me define que tengo la habilidad de, esto me mide asistencia realmente, entonces lo que estoy midiendo aquí es asistencia al curso de capacitación, ¿no? O recepción de la información, pero no capacitación. Entonces, este tipo de situaciones hay que tenerla bastante clara, ¿no? Que tiene que haber una concordancia entre lo que dije que voy a medir y el cómo lo estoy midiendo. La otra cosa es que hay que utilizar escalas de categorías para variables. Eh, eh, a ver, esto que está en esta gráfica, ¿no? Vean que lo que estamos analizando, por ejemplo, estamos solicitando el dato de edad y desde un inicio estamos codificando la edad como si me responde 1 es que tienes entre 3 a 24 años, si me responde 2 es que tiene entre 25 a 45, si me responde 3 es que tiene 46 años a 66 años. Esto es totalmente erróneo. Eliminemos las categorías. Si vamos a solicitar la edad, acá vamos a marcar o vamos a recoger la edad precisa que nos refiere a la persona. Si nos refiere 35 años, entonces registremos 35. De inicio no codifiquemos. La codificación, si es necesaria, hagámosla a posteriori, después de la recolección de información. Si no, vamos a tener pérdida de capacidad de análisis. O vamos a tener una pérdida en la capacidad de análisis de la información, ¿no? La otra cosa es que si lo que nos interesa es explorar conocimientos de las personas o conductas, evitar esta tendencia a priori entregarles las posibles respuestas. Si lo que nos interesa es saber qué tanto conocen la percepción de las personas sobre algunos problemas, dejemos las preguntas abiertas, no les demos las respuestas anticipadamente, porque si no, entonces nosotros mismos lo que le estamos dando es un menú de respuestas que nos interesan que nos dé, no la respuesta que a él le interesa, sino que lo estamos obligando a que nos dé como respuesta una de las categorías que nosotros hemos predefinido. Ejemplo de preguntas que dejaría abierta: percepción que tiene el ciudadano de las acciones que realiza en la unidad de salud para la prevención del dengue, conocimientos relacionados a las complicaciones del dengue, número de casos de dengue presentes en la comunidad y complicaciones más frecuentes, ¿no? Bueno, hasta aquí esta presentación.